Muy bien. Bueno, en clases anteriores estuvimos viendo un poquito de todo y hoy ya tenemos que empezar a ordenar todo el contenido. Tenemos que ir parte por parte, ¿sí? Empezar a conocer un poco las arquitecturas electrónicas de diferentes computadoras, casos reales. Acá en el banco tenemos diferentes diseños. Por ejemplo, esta que está aquí es una computadora vieja, Marelli 1G7, que era de FIA Palio, 100, había monopunto y multipunto. Pero lo que a mí me interesa es ir avanzando desde computadoras viejas a más nuevas para ver partes de los circuitos. ¿Sí? El primer circuito que tenemos problema generalmente es con la alimentación de 5 voltios hacia los sensores e incluso hacia la misma electrónica interna, donde ya la computadora no ejecuta ninguna función, porque habíamos dicho que hay una estructura básica, no importa cuál sea el diseño de la electrónica de la EQ, nos vamos a encontrar con lo siguiente. A ver si se ve lo que vamos a ir anotando. Como que sí. Habíamos dicho, es muy finito este, podemos mejorarlo. Sabemos que a la computadora de inyección le va a entrar la tensión de batería, que pueden ser permanentes, de contacto, están los dos. Una alimentación más que es una alimentación por relay, que a veces la misma EQ controla. Hay una alimentación de 12 voltios y por supuesto hay una o varias masas. En algunas computadoras la masa puede entrar por el mismo cuerpo y no haber ningún terminal, ningún pin. Vamos a dar un poquito más de luz, a ver si la cámara toma mejor, ¿sí? Y estos dos tenían que ir al regulador de voltaje. Ese componente es fundamental. Generalmente es de 5 voltios, ¿sí? Entran los 12 voltios, entra la masa y salen 5. Vamos a hacerlo sencillo. Ahora vamos a ver en diferentes EQs cómo son estos reguladores y cuál es el circuito de protección de entrada. Hay muchos diseños, pero uno de los diseños que tenemos es que en la entrada tengamos un diodo del tipo Zener. Diodo Zener, o sea, el diodo convencional te deja pasar corriente en un solo sentido. Y el diodo Zener te deja pasar corriente igual que en un diodo convencional, un diodo Zener, pero te deja pasar corriente en forma contraria a partir de un cierto voltaje. Entonces al Zener se lo pone en sentido inverso de circulación, o sea, para que pueda circular, de este lado tendría que estar la masa, y en ese caso sería un cortocircuito, ¿sí? Si yo el diodo Zener o el diodo lo pusiera al revés, la corriente estaría habilitada para pasar por ese diodo y por supuesto se me quemaría el diodo, se me recalentarían las pistas en este circuito. ¿Para qué hay un Zener ahí? Bueno, creo que lo habíamos dicho, por las dudas lo repito. Es justamente para absorber picos. Si a veces cuando, por ejemplo, vos conectás la batería y no sacaste el contacto, o conectaste la computadora estando el contacto puesto, puede haber un pico de tensión, ¿sí? Si bien la batería tiene que tener los 12,5 voltios, ese pico puede llegar a 30, 40, 100, 200, 500 voltios, pero es solamente un pico. Es como decir, bueno, si yo pudiera graficar lo que pasa con el voltaje en función del tiempo, ¿sí? Yo puedo tener los 12,5 voltios y un falso contacto en un borne te puede provocar una caída de tensión y un pico de tensión. Entonces, ese pico, lo que hace este diodo es que está regulado hasta un cierto voltaje, supongamos hasta 18 voltios. 18 voltios generalmente no afectan a nada dentro de la EQ, igual no vamos a estar alimentando a las computadoras de inyección con ese voltaje, pero si hay un pico mayor a ese valor, lo que va a hacer es que el pico, al superar el umbral de donde el diodo se hace
se hace conductor en forma inversa, va a irse a derivarse ese pico a masa, pero solamente para un pico. O sea, si de repente yo tuviera un cargador arrancador de batería que tiene 24 voltios, ¿sí? Yo cuando lo pongo a cargar, tengo 24 voltios y los 24 voltios que van a entrar por aquí se van a derivar a masa. Entonces explota el diodo, se queman las pistas y fue por arrancador cargador de baterías. ¿Sí? Cuando se dispara el alternador también puede pasar. Normalmente el diodo solamente tiene que hacer una protección por un pico, una pequeña fluctuación, ¿sí? Que el pico puede ser alto, pero no dura nada. El problema cuando nosotros encontramos en algún circuito un diodo en el circuito de entrada que se queme, está quemado, o a veces está en corto, se ponen en corto muchas veces, es para proteger que la corriente no siga circulando esos 24 voltios o más vayan hacia el regulador, sino que la corriente siempre busca el camino más corto para llegar a masa. Entonces nunca llega la sobrecorriente a este punto, la sobretensión, perdón. Y también para estabilizar un poco, si hay pequeñas fluctuaciones de voltaje, cuando prende el electroventilador, cuando acopla el aire acondicionado, que son consumos grandes, lo que vamos a tener es un capacitor que generalmente es del tipo electrolítico, cuyo símbolo es este. Este es lo que vamos a encontrar en esquemas, que en parte ayuda a estabilizar la tensión. O sea, si yo tuviera fluctuaciones cada vez que, por ejemplo, arranca el electroventilador, por ahí hay un piquito de tensión, y al estar el capacitor, lo que yo vería es un pico mucho más pequeño. Está porque el exceso de corriente carga el capacitor, el exceso de tensión, perdón, y lo vuelve a liberar en forma amortiguada. Entonces lo que era un pico grande por ahí ya es más atenuado. En parte sirve para eso principalmente. Y esos circuitos los vamos a ver repetidos en muchas computadoras. Por eso quería arrancar con esta porque está muy visible. ¿Sí? Donde tengo justamente el diodo Zener y el capacitor electrolítico. ¿Cómo estás, Matías? Están los dos componentes. Si yo voy acá, por ejemplo, a esta computadora, tal vez no tenga un Zener, pero veo un capacitor electrolítico acá. En este caso, esta computadora, una 7530, creo que la hemos visto así por arriba en alguna clase. Acá estaría el regulador de voltaje. Esta es una computadora que fue donante. Sí, se sacó el componente porque no lo conseguía en su momento. Y acá tengo el capacitor electrolítico y veo que hay unos diodos que hay que ver cómo están. Porque diodos también en otros circuitos podemos encontrar que están en serie con el positivo, dejando, por supuesto, pasar corriente en el sentido correcto, ¿está? Siempre la flecha está indicando hacia el lado de masa. Entonces acá me deja pasar corriente, este no me dejaría pasar hasta un umbral de voltaje. Si hay un pico lo derivo a masa, tomará un poquito de temperatura durante unos milisegundos y nada más. Pero como dije, si pongo un arrancador, cargador de batería o se me dispara el voltaje de batería por un mal estado del alternador, del regulador de voltaje del alternador, entonces el diodo se quema. Y cuando se quema, generalmente se pone en corto. Por ejemplo, otro ejemplo de otra computadora, ¿no? Yo acá tengo un caso real. Disculpen que esté así, pero bueno, estamos trabajando. Esta es una Science S2000, es una Valeo, en realidad no es Science. Donde, ¿sí? Viene, por supuesto, esto viene en Peugeot 206, puede venir un C3, en una Partner. Hay varios modelos. El número de placa acá dice S2000. PL, si lo pongo al revés lo van a ver mejor, ¿no es cierto? PL4FC5. Por ahí agarro otra placa y tiene otra denominación. Y los componentes, o sea, si bien tienen los tres conectores, vamos a ver que varían de posición. ¿Sí? Que acá empezó a sacar esta silicona y los componentes los empiezo a encontrar en diferentes lugares. ¿Por qué acá se hizo un pozo? Se sacó esa silicona en dos lugares. Una, porque acá arriba, en esta parte, estaba como quemado y estaba integrado, que yo no sé si se llega a notar, pero hay un pin que ya no está y todo un circuito ahí, o sea, toda una parte que está carbonizada. Esto venía aquí. ¿Sí? Después también se hizo
otro cavado acá, porque ahí está la memoria. Esto es una memoria, donde están los datos del inmovilizador. Si yo quiero probar esta computadora en banco, necesito traer del auto el sistema inmovilizador. Si es la fusiblera electrónica, voy a tener que traer la fusiblera, la antena del inmovilizador, la llave y conectar todo en el banco de pruebas. Pero estás haciendo mil, si vos le sacás la memoria, se la desoldás, dispara pulso de inyección y pulso de encendido, lo que sí no acelera demasiado. Pero por lo menos puedes hacer pruebas. Cuando una de las primeras pruebas que yo le dije que tenemos que hacer es apenas busco el esquema eléctrico, conecto el positivo y negativo, monitorear el amperaje, que si no tengo una fuente regulada donde me muestre el amperaje o el consumo del circuito, yo puedo usar un multímetro, cualquiera. Sí, la mayoría de los multímetros tienen la salida para medir amperaje, ¿sí? Aparte de los dos cables donde se ponen siempre. Hay una tercera salida donde mido amperaje. Entonces intercalo el tester, ¿sí? Para que la corriente pase por ahí y me marque el amperaje. Habíamos dicho que lo lógico, lo normal, estamos generalizando mucho, pero es 0,2 amperes, o lo que es lo mismo, o sea, decir 0,2, 0,200, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y esto a su vez es lo mismo que decir 200 miliamperes. Todo esto es lo mismo, ¿sí? Después de la coma, no importa los ceros que haya acá. O sea, 0,2, 0,20, 0,200, 0,20.000 es lo mismo. Es lo mismo que tener ceros acá adelante y tener un número. O sea, no importa que haya un 0 acá, 2 ceros, 3 ceros, si es 0001, sabemos que es 1. En este caso pasa lo mismo. Así que no confundir este valor que podemos visualizar, tanto en voltajes, en amperajes, que son las principales cosas que nosotros vamos a medir. Entonces me tiene que dar este amperaje. Y en esta computadora, cuando la conectamos en el banco, buscamos el esquema eléctrico, le damos las masas y alimentaciones donde van, y cuando abrimos la fuente, esto tenía 1,2 amperes. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 1200 amperes. 1200 amperes. Sí, está bien, 1200 miliamperes. Esto es un punto, no una coma. 1200 amperes, saben cómo explota todo, ¿no? ¿Sí? O lo que es lo mismo, 1,200, lo que dije antes, ¿no? Entonces, hay un amper de más. Y normalmente, cuando uno encuentra que ya hay un circuito quemado, porque vas a ver, fíjate que en esta placa hay un solo componente que resalta, ¿sí? Pero si la muevo un poquito puedo ver que hay cuadraditos, que hay componentes en ciertos lugares, y por ahí sobre un componente veo que se salió parte del líquido, de un líquido que se genera por alta temperatura, y se empieza a derramar sobre la placa, sobre la silicón. Y como había un pequeño orificio y estaba todo lleno de eso, ¿sí? No esto que está negro acá, porque esto es cuando se suelda el componente, después se limpia, se emprolija. Vamos a tener que cavar y ver qué es lo que sucedió. Ahora, si yo saco el componente y vuelvo a medir el amperaje, ¿sí? Porque acá yo puedo poner un interruptor. Recuerden que este corto puede aparecer, o sea, vos tenés la fuente acá y vos acá, después del amperímetro, si hay una alimentación de contactos en la computadora, la sacás de acá por un interruptor. O sea, en tu emulador, tu banco de pruebas, pones un interruptor simplemente para dar contacto. Que generalmente contacto, salvo que no haya principal, ¿sí? Que no haya un positivo principal. El positivo de contacto es una señal, es para decirle a la EQ, bueno, despertate, que vamos a ejecutar funciones. Pero cuando la EQ ya tiene una alimentación permanente, que eso lo veo en el esquema eléctrico, es porque el micro ya está despierto. ¿Sí? Entonces ya está ejecutando funciones. En algunas computadoras de Ford, por ejemplo, que tienen una función de inmovilizador en la misma EQ, que una de las cosas que hace sin contacto es hacer titilar a la luz de
de inmovilizador en el tablero de instrumentos o en el reloj que marca la hora. Tenemos una luz de IMO ahí. Bueno, esa función la está ejecutando el microprocesador, entonces quiere decir que esa computadora va a tener que tener sí o sí una alimentación permanente. Y cuando yo ponga contacto, en realidad va a ser una señal donde van a aparecer los 5 voltios hacia, por ejemplo, los sensores. Vieron que a veces cuando yo pongo contacto, sí, para los que tienen ya experiencia en taller con estos sistemas, yo pongo contacto, pongo el escáner se conecta, saco contacto y el escáner queda conectado un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo que queda conectado, habíamos dicho, si no mal lo recuerdo, que es el power latch. Power latch significa, bueno, justamente eso. Es la alimentación que queda, un pequeño lapso de tiempo, o grande, puede ser también, hasta media hora puede ser un power latch, cuando vos sacás el contacto. ¿Sí? O sea, si yo tengo una alimentación permanente, por ahí no la estoy utilizando sin contacto. Pero cuando yo ponga contacto, se despierta, ¿sí? Y cuando saque contacto, la computadora sigue alimentada por acá. Por lo tanto, puede seguir despierta hasta que decidan cortar. ¿Para qué hace eso una computadora de inyección? Bueno, uno de los sistemas que hace eso son los sistemas que vienen con un motor paso a paso que regula el régimen de ralentía del motor. Y el motor paso a paso necesita reposicionarse ante cada próximo arranque. O sea, vos sacaste contacto y el motor paso a paso quedó dando un bypass de aire a la mariposa del acelerador, que por ahí, si le das arranque sin darle tiempo a reposicionarse para el próximo arranque, o te arranca con muy bajo de RPM, o arranca y se para, o arranca y queda súper acelerado. Entonces vos sacas contacto y al ratito, a los segundos, ¿sí? 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, escuchas al motor paso a paso que está funcionando ahí en el cuerpo de mariposa y vos ya habías sacado contacto. A eso se lo llama power latch, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué es lo que puede producir un problema en el circuito por el cual no arranque un vehículo o haga una falla en particular, con lo que se refiere a todas las masas y alimentaciones, ¿no? La alimentación permanente, los esquemas los vamos a tener como más 30, ¿sí? Puede o no haber en la computadora un más 30. Tenemos alimentación después de contacto, que a esto lo llaman más 15. A las masas en los esquemas eléctricos lo vas a encontrar como 31. No tiene nada que ver el número de terminal, ¿sí? Es simplemente cómo normalmente se los denomina a los diferentes circuitos. Así que en principio, esta EQ, bueno, como estaba quemado eso, que después al cavar sobre la silicona encontramos que estaba totalmente deteriorado. Es más, si miramos un poquito ahí, no sé si va a alcanzar a verlo a simple vista, que vamos a ayudarnos con una aplicación, creo que les dije cuál es la aplicación, ¿no? Para usarlo como lupa del celular. Hemos hablado de eso. Perfecto. ¿Sí? Magnifica cámara. Con poca batería, pero ahí se ve bien que ni siquiera está esto se llama isla, ¿sí? Donde va a soldar cada una de las patitas del componente. Bueno, a eso se lo llama isla. Y a este punto, donde iría, o sea, entra por acá la pata que falta, ¿sí? Esto de tener esta soldadito, ese circuito se quemó. Y bueno, se cortó ahí y a estos orificios que pasan de un lado al otro de la placa se los llama through hole. A veces puede pasar que están tanto el daño, tanta la temperatura por un cortocircuito, que tenés que investigar a ver por qué se quemó. Porque yo digo, bueno, está quemado lo de sueldo, que cuesta bastante, vamos a aprender técnicas de soldado y de soldado. Este componente es un TLS 6220GP, por suerte hay hoja de datos, ¿sí? No todos los componentes tienen la posibilidad de tener un PDF, un documento,
donde podamos ver a ver qué es cada pin y por qué el pin número 3 de este componente, a dónde va, por qué se quemó. Y a veces puede pasar, pues me ha pasado en computadoras similares a estas, así con esta silicona, que la vamos a encontrar en Renault, también Renault viejos. Este auto creo que es 2004 más o menos. Y había unos Renault Twingo que también pasaba algo similar, había un cortocircuito externo, terminaba produciendo un calentamiento de la placa y quemando un componente electrónico. El tema es que por ahí del otro lado de la placa, toda la pista que va por abajo de la placa también está toda quemada. Puede pasar que esa pista, al quemarse, es digamos, una laminita de cobre, ¿no? Que está pegada a una placa de Pertinax, generalmente, y se puede despegar y tocar contra la carcasa. Normalmente debajo de esto van a encontrar una lámina de separación. Mylar se llama, o mica se llama el material que puede haber. Por supuesto que despegar esto lleva su tiempo. Sí, estas siliconas son terribles. Entonces yo tengo que sacarla porque cuando saqué el integrado digo, bueno, el corto ya se habrá ido. Y no, seguíamos con los 1,2 amperes. Entonces quiere decir que hay otra cosa en corto. Y fíjense que acá tenemos el separador, ¿sí? Y parecería como que en algún momento entró humedad o agua. Pero donde está el componente, esa pata, ¿sí? En realidad no se ve con un deterioro mayor. Deberíamos levantar esto. A ver si lo puedo separar sin que se rompa demasiado. Viene súper pegado también. Esto es una casa de aislante, se consigue de última. Esto parecía húmedo, pero en realidad es la silicona. Así que se pasó del otro lado de la placa. Y el punto donde va eso, estaríamos hablando esta pata de acá. Si yo miro, primero no se ve calentado, pero hay un tema. Sí, es este punto, aparentemente habría que buscar continuidad. Sí, es este punto de acá. Así que bueno, la pista acá no sufrió. Pero a veces lo que les digo, puede ser que haya tanta temperatura y sea una pista mucho más gruesa que termine agujereando esto y la laminita tocando la carcasa. Y cuando vos la levantás, en realidad vas a ver acá todo negro, donde justamente estuvo el corto. En este caso no pasó. Quiere decir que si sigo en corto, ¿sí? Dándole más alimentación, sigue el corto, es que hay otra cosa en corto. Y para esto, en esta no me pasó puntualmente, en esta Valeo S2000, pero en las Zafir de Twingo, que es similar, también tenés 3 conectores, tiene uno solo de 35 o 55 pines. ¿Ves? Este es el capacitor electrolítico. Quiere decir que el circuito de entrada, ¿sí? El circuito de entrada de positivo, cabiole electrolítico, y generalmente cerca del electrolítico está el diodo Zener que se pone en corto. Yo puedo hacer un diagnóstico por temperatura también. Esta es media compleja porque, primero, disipa a través de un aislante eléctrico, pero no de temperatura, con la carcasa. Entonces, tarda mucho en un componente en darte cuenta si está tomando temperatura. Y ese exceso de corriente por un cortocircuito, en realidad puede ser cualquier cosa, puede ser hasta el microprocesador. El micro cuando se pone en corto, ¿sí? Va a haber algo similar a esto en alguna parte, si yo no me equivoco está acá el micro, ¿sí? En alguna parte vamos a encontrar que hay un componente que está tomando temperatura. O sea, si no tuviera la silicona nos hubiéramos dado cuenta enseguida, pues le damos más alimentación
No hay que dejar mucho tiempo en corto. La silicona lo que evita es la posibilidad de que le entre agua, oxidación. Las computadoras no son selladas, ¿sí? Casi ninguna computadora, yo calculo que ninguna computadora es totalmente sellada. Y por lo tanto, son factibles de que le entre humedad, sobre todo las computadoras que están dispuestas en el vano motor, que son la mayoría. Envías a lavar el motor a un lavadero y después el auto no te arranca o empieza con alguna falla en particular, no solamente porque se moje la parte de alta tensión de encendido, los cables de bujía, las bujías, los capuchones de bujía, las bobinas, sino también que le puede entrar agua. Hay un caso puntual de una computadora que después más adelante la vamos a ver, que es la Valeo B34. ¿Sí? Esta es una S2000. La B34 es similar, también toda sumergida en epoxi, es de autos más nuevos, ¿sí? Del año 2013, también Valeo B34, el Peugeot 208, el Citroën C3 nuevo, alguna Fiat Cubo, también viene con la misma EQ, donde de repente el auto puede ser que no te arranque más o empiece con una falla de ralentí inestable, puede pasar cualquier cosa. Y cuando sacás los conectores, ¿sí? Cuando sacás las fichas, te encontrás que uno de los tres de estos está lleno de un líquido bastante viscoso, que si lo lees te das cuenta que es líquido refrigerante. Entonces encontrás líquido refrigerante, ¿sí? Mirás la ficha, está mojada la ficha de uno de estos tres, y vos decís, bueno, ¿cómo entró líquido ahí? Bueno, seguramente por ahí estaba desconectada la computadora, cargaron el depósito con líquido refrigerante, le cayó un poco acá, después la conectaron y quedó ahí encerrada. Porque abrís todo el corrugado, el aislante del manojo de cables que va a ese conector y no hay presencia de fluido. Entonces decís, bueno, si el conector está seco y lo único que está lleno de líquido es esta parte, es porque a alguien se le cayó, la secamos. Esto para limpiar se puede poner, hay un alcohol isopropílico en gel, no, ya me estoy confundido con el COVID, en aerosol, y eso te lo limpia, te lo saca. El problema es que el líquido entra por el mismo pin, ¿sí? Por uno de los pines o por varios pines, y se aloja en esta parte. Entonces, esto está todo sellado. Sacar esto cuesta muchísimo trabajo, por lo menos al principio. Después vamos a ver las técnicas para desarmar, para sacar la silicona, ¿sí? La silicona protege por temperatura, por humedad. Bien. Sí, el procedimiento para sacar la silicona, o sea, hay un producto que ayuda bastante, que es el toluol, el tolueno. El tema es que es de venta prohibida en muchos países, por lo menos acá en Argentina ya está prohibido, porque es uno de los elementos que se usa para sintetizar drogas. Entonces el toluol está prohibido. Pero el toluol en parte no te lo saca, no te lo vas a licuar, pero te lo afloja bastante como para poder trabajar mejor. Yo, por ejemplo, aquí yo no sé dónde está el corto. Seguimos con un corto y voy a tener que seguir cavando. Entonces, una de las cosas, si tuviera toluol, le pongo toluol a todo esto y esto va a salir más fácil porque está súper pegado. Es una silicona muy dura. ¿Sí? Yo una de las formas que tengo para sacarla es con un cúter que no tenga punta, así que no te corte, porque no hay que cortar el circuito. Es ir haciendo tajos en forma paralela a 1 o 2 milímetros uno del otro, ¿sí? Y, por ejemplo, y después en diagonal, para ir sacando los pedazos de a poco, con mucho cuidado de no llegar a la placa. No hay otra forma de sacarlo, ¿sí? Salvo que tengamos algún líquido como ese que acabo de nombrar. Que el toluol no daña los componentes electrónicos, ¿sí? El thinner no lo afloja, así que no nos queda otra que hacer esto. Y sacándolo de esta forma, en tiritas,
con mucho cuidado cuando estoy llegando al circuito o a los componentes de no hacer demasiada fuerza. Fíjate que acá hay otro integrado, que no sabemos si está en corto, si calienta, pero la única manera de saber va a ser retirando los pedazos de silicona. Y después, una vez que uno encuentra todos los problemas de la EQ y ya está funcionando, si no la hemos dañado nosotros, para que quede prolijo va a haber que sellarlo. Si no quiero gastar dinero, puedo usar silicona neutra, eso que se usan para sellar ventanas, burletes, vidrios, la transparente. Y si no, lo que uso yo es silicona para moldes, que ahora les muestro. Y les muestro cómo quedarían justamente en un recambio de esta computadora. Pero así ves, voy sacando de a poco. Con paciencia, lleva su tiempo. Y cuando estoy llegando ya a la placa, cuando ya estamos casi sobre la placa, ¿sí? Recuerden que no tengo que tocar el circuito, porque lo dañaría. Tiene que estar sin punta el cúter. Lo que puedo hacer, ahora es donde habré que aplicar un poco ese tolol, es usar algo, una herramienta que sea más débil que el mismo circuito. ¿Qué puedo utilizar? Bueno, por ejemplo, entonces un cepillo de dientes que nosotros usamos para limpiar las partes y eso. Vamos a usar esta parte de plástico, ¿ves? Entonces eso no lo va a dañar. Ojo con los componentes, ¿sí? Lo que quiero sacar es la silicona. Yo, por ejemplo, acá, si miro y hago fuerza con trabajo, ahí ya aparece un capacitor pequeño. Este de acá. Y acá hay otro componente más. ¿Sí? Aparentemente un diodo, otro capacitor. Esto, incluso con una goma de borrar, en algunas gomas de borrar, me puede llegar a servir. Pero nunca un elemento metálico. ¿Sí? Si voy a operar con un elemento metálico, como un destornillador, con mucho cuidado, ¿sí? Ayuda bastante, pero no vaya a dañar el circuito. Acá aparece una resistencia pequeña. Porque si no lo rayo todo y lo termino rompiendo, ¿sí? Porque en realidad terminaría siendo esto como una goma de borrar. Entonces yo puedo ir sacándolo. Fíjense que ahí el circuito no se daña mientras lo esté raspando con algo que no sea metálico. A ver si me da la cámara el foco, ¿sí? No voy a dañar nada del circuito. Y si no, hasta un palito de sushi sirve. Un palito de bambú nos puede servir. Yo tenía alguno por acá, pero ahora no lo encuentro. Con eso vamos retirando la silicona para acceder a los circuitos. Hay un conjunto de herramientas que son estas, que también nos pueden servir. Por ejemplo, yo supongamos que quiero acceder a este componente. Bueno, sobre el componente no habría tanto problema, no habría que rayarlo mucho, ¿sí? De que no le dé con el filo del componente en sí, porque después si quiero ver qué componente es, no lo voy a ver porque lo rayé todo. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, desoldar este componente, tengo que tener mucho cuidado. Tengo que acceder a las patas y aparte que va soldado abajo. Fíjense que limpia contacto ¿para qué era? Perdón, porque yo ya me perdí. No estaba viendo el chat recién porque estaba tratando de concentrarme de no romper el circuito.
Sobre las patas sí, no hay tanto problema, tampoco le vamos a dar muy fuerte. Para la ficha sí, limpia contacto. Alcohol isopropílico en aerosoles limpia contacto. Con Tagmatic, hay uno de YPF, creo que acá en Argentina, ¿no? Que es económico y sirve. Y saben, no terminé de decirles lo que pasa en la B34 de los Peugeot 208, Citroën C3. 2008 creo que también hay una versión que viene con esa computadora. El líquido refrigerante llega por el sensor de temperatura de agua. O sea, el sensor de temperatura de agua se pincha y vos viste que las fichas en los conectores del vano motor, sobre todo en los que intervienen en la parte de inyección, tienen como un asiento de goma que sella para que no entre mugre de afuera, no entre basura, no entre polvo al conector eléctrico ni agua. Pero justamente hace de sello. Y entonces, si la presión del líquido refrigerante dentro del circuito refrigerante del motor empieza a fugar hacia el conector, porque se pincha el sensor de temperatura de agua, el líquido viaja, aunque no lo creas, entre el aislante del cable y los alambres del cobre de cable. O sea, hace de manguera. Y con el tiempo, ¿sí?, va a ir llegando desde el sensor de temperatura por adentro del aislante del cable. Por eso cuando vos sacás el corrugado del cable, lo abrís y separás los cables, no están mojados porque está circulando por adentro. Y llega aquí, que también tiene un asiento de goma, ¿sí? Y por lo tanto, la presión del líquido refrigerante, sobre todo a temperatura, se empieza a meter entre el pin y el conector plástico. Entonces se empieza a llenar todo el líquido adentro. Por eso es que una de las cosas que yo hago con mucho cuidado es hacerle un pequeño orificio acá, ¿sí?, a esa computadora, hacerle otro orificio por acá y darle con aire a ver si sale algo, ¿sí?, de líquido, y poniendo alcohol isopropílico, el Contacmatic con limpia contacto, y tratar de barrer el líquido refrigerante porque es conductor. Bueno, esto lo puedo terminar de limpiar. Así que miren las cosas que suceden, ¿no? Ya me pasó con varias computadoras de eso. Una vez que yo logro el componente que quiero trabajar, la cámara no me está ayudando mucho hoy. Si quiero despegarlo de ahí, no lo voy a despegar, tengo que sacar todo. Bueno, ahí hay unos, bueno, las mismas jueguitos estos de herramientas. Hay unos que son un pequeño cepillito de alambre que va a servir, estos ya están destruidos, ¿sí? Va a servir para sacar los restos que hay sin hacer mucha fuerza cerca de, entre los pines, ¿sí? Bueno, acá habría que sacar un poco más. Entonces yo lo puedo ir llegando al componente de esa forma. ¿Sí? Si tengo tolol, sale todo mucho más fácil. Igual el tolol hay que ponerle, esperar unos 20 minutos, tener mucho cuidado porque es muy irritante, sobre todo para los ojos, ¿sí? Hay que tratar de usar barbijos si vas a usar tolol. Y unos anteojos de protección, en lo posible. Entonces, de esa forma yo puedo intentar desoldar. Por supuesto que desoldar esto es muy complicado, pues está disipando en la placa. Casi nadie la despega la placa del resto, porque en realidad es bastante, hay que hacer bastante fuerza para despegarla. Por suerte esta, como tiene este aislante, no estaba pegada. Y solamente estaba en el borde, así que se pasó solamente el cúter todo alrededor y se pudo levantar un poquito. Si yo busqué a ver que acá no haya ningún circuito, por eso comí un poquito. Y palanqueamos un poquito y esto ya levantó. Y para levantar de este lado, esperen que alejamos un poquito la cámara. Siempre, si yo tengo que sacar una computadora que viene así, una vez que yo pasé el cúter todo alrededor,
¿sí? Bien sobre el borde, y que vi que puedo levantar desde algún punto, ¿sí? Que la puedo levantar la placa un poco, de aquí. Está nunca de la placa, sino del conector plástico. Entonces ahí si vos vas palanqueando un poquito, la vas a ir sacando de los dos lados, la vas a ir levantando. Y si ya se separa un poco acá, bueno, con un destornillador también podrías hacer un poquito de fuerza, no sobre el conector porque se rompe, y la vas a poder despegar con un poco de trabajo en algunas compus, y esta fue, entre todo, bastante fácil. Bueno, supongamos que trabajamos sobre esta máquina, o sea, sacamos ¿sí? Una memoria que tiene acá, que es para el IMO, que si yo la saco, por lo menos en el banco me va a disparar inyección y encendido. Saqué el componente quemado, lo voy a buscar, un TLE 6220GP, creo que es, sí, acá está. Los anoto yo generalmente, y les anoto cuando los voy a desoldar a dónde va el pin número 1. Por ejemplo, la memoria, el número 1 va de este lado, sería, lo puse al revés. Hasta yo me equivoco, mira. Acá está la memoria. Y la memoria tiene, fíjense que hay un lateral que tiene más sombra, porque en realidad tiene un chanfle. ¿Está? Todo un lateral tiene, en vez de ser recto me refiero a esto, pero que vamos a limpiar un poco, porque es muy sucio trabajar con la silicona esta. Los componentes electrónicos pueden tener, dependiendo del montaje que tengan, ¿sí? Vos los mirás de costado y ves esto así. Acá sale la pata, acá sale la otra pata. El componente es esto. Y este corte, ¿sí? Si yo lo pusiera en perspectiva, vamos a ponerlo. Este corte que está acá, el 1 es el que, si vos lo miras de arriba, y acá tenés el corte, un chanfle, el 1 es este. ¿Sí? Tenga o no tenga el corte, hay algunos componentes que no tienen ese lateral, pero tienes un puntito ahí. Y en algunos no tenés un puntito, entonces te basás en el chanfle ese. Entonces, en este caso, esta memoria, a ver dónde la puse la memoria. No importa, pues acá está. Esta iría con el chanfle de aquel lado, el 1 sería este. Y siempre se cuenta en sentido antihorario. O sea, el punto indica el número 1. El 2 es el siguiente, 3, 4 y es antihorario. ¿Está? O sea, se cuenta siempre los pines así. Sea el encapsulado que sea, porque después vamos a tener otro tipo de encapsulado. Memorias así. Estos se llaman PLC 32. Tienen 32 patas. Y en este caso también, acá tenés un corte, pero tenés el punto acá en el medio. Entonces el pin número 1 es el que coincide justo con el punto. Este sería el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7 y llega hasta el último de acá, que sería el 32. Siempre se cuentan así. En estos casos, ¿sí? Normalmente te vas a dar cuenta cuál es el 1 porque el corte está en uno de los 4 laterales, o sea, sería esto así. Pero en este caso, primero que disipan el cuerpo es metálico, ¿sí? Y tenemos un corte en uno de los cuatro vértices. Entonces el 1 es este. Después vamos a ver encapsulado, ¿sí? A la forma física de un componente se lo llama encapsulado. Igualmente esto te vas a dar cuenta cuando busques la hoja de datos, pero después vamos a tener que hacer pruebas. Por ejemplo, si esto fuera un regulador de voltaje, un cable le va a llegar, una pista le va a llegar los 12 voltios, por otra pista le va a llegar masa, por una o varias pistas van a salir los 5 voltios. A veces disponemos de hojas de datos, de datasheets, y a veces no, ¿sí? Entonces hay que estar haciendo mediciones por comparación, a ver si conseguimos alguna información o investigar desde cero. Bueno, como esta EQ sigue tomando temperatura, no, mejor dicho, no toma temperatura porque disipaba acá, entonces yo decidí también levantarla. ¿Está? Si la levanto es más fácil de soldar. Si vos la dejas puesta, disipa acá. Entonces, ¿cómo hacemos para desoldar un componente de estos cuando está disipando demasiada temperatura en un cuerpo, en este caso de aluminio, un cuerpo metálico? Y yo podría tomar una pistola de aire caliente, de calor, una pistola de calor convencional,
esas que se usan para soldar plástico, por ejemplo. Yo uso una de la marca Black & Decker, que alcanza y sobra, comprada en un Easy acá, ¿sí? Esta es una normal, corriente, no es muy cara y me sirve para desoldar o para calentar, ayudar a que tome temperatura. Y lo que yo hago es darle, si no la saco la placa, le doy un poco de temperatura de este lado, siempre lejos de los plásticos. Le doy temperatura bastante, que no se pueda tocar, no se pueda agarrar la placa. Y acá tengo varios métodos. El tema es que si fuera un componente que no está soldado en el cuerpo abajo, ¿sí? Porque es toda esa parte que está soldado abajo es masa en realidad. Lo usa de masa. Y generalmente este tipo de encapsulado, la masa es la parte de abajo y los pines del centro. Eso se ve en la hoja de datos. Y si fuera solamente la tira de pines, yo hay dos métodos posibles. Uno es con dos soldadores tipo lápiz, ¿sí? Los comunes, lleno de estaño acá, y con los dos soldadores les voy dando de tal manera que quede todo líquido, las dos tiras. Todo lleno de estaño. Entonces después con los mismos soldadores hago palanca y lo saco. El gran problema que es bastante sucio. Y alrededor hay componentes electrónicos, ¿sí? Yo acá tengo un pequeño capacitor, acá tengo una resistencia. Son muy pequeños incluso para que lo muestre en la cámara, pero hay componentes. Entonces, siempre que se trabaje con esto, siempre que hagas una reparación, una intervención de soldar, conviene sacar una foto. Hoy casi todos tenemos un celular y si no tendremos alguna cámara de fotos digital, porque a veces puede pasar que, bueno, saco el componente, supongamos que lo único que es que está quemado el componente, supongamos que es solamente que en el circuito un cable de un inyector se puso en corto con el positivo, ¿sí? Entonces, cuando quiso dar el pulso de masa, había un corto positivo, el componente se puso en corto, mandó masa siempre y calentó todo el circuito que estaba en corto. Terminó haciendo desaparecer a la isla donde tendría que estar soldada esa pata, la hizo desaparecer a la pata, ¿sí? Y quemó toda la parte del circuito que mostraba que iba masa también. Entonces esto fue un cortocircuito positivo seguro. Ahora, supongamos que lo cambiamos, ponemos uno nuevo que fue solamente un cortocircuito en la instalación, solucionamos el problema del cortocircuito en la instalación, pero ahora sigue sin funcionar otra cosa o directamente no funciona. Sobre todo cuando se trabaja con los reguladores de voltaje. ¿Qué pudo haber pasado? Que por el soldar se me volaron componentes, se me pegaron componentes entre sí, se me fueron todos a un costado. Hay que tener mucho cuidado pues son muy, muy pequeños. Yo muestro lo que hay acá, se van a dar cuenta. A ver, que sacamos la foto si se ve. Sí, se ve. Miren esto. ¿Está? Fíjense que incluso con la temperatura uno se corrió un poquito, pero está soldado. Esto es un capacitor y esto es una resistencia, que bueno, el valor no se ve. 223 me parece que dice. Serían 22K. Y ahí puedo ver bien la falta de la isla donde se suelda el componente, ¿sí? El trujol es el orificio que pasa de un lado a otro, y bueno, después están las pistas. La ventaja de usar hoy un celular de estos Smart es que las cámaras en realidad son buenas y nos terminan sirviendo para estas cosas, para no tener que comprar por ejemplo, un microscopio digital. Estos que generalmente son así, debería decir algo ahí, son resistencias, color negro, color celeste. Y estos que son marrones son capacitores pequeños, sobre todo para evitar. Ahí hay otra resistencia, y habrá que seguir cavando para encontrar la otra. Fíjense que incluso como se ven con el cúter, el daño, ¿sí? En un lugar que no importaba, ¿sí? O sea, no iba a generar ningún problema ahí. Pero si yo corto una pista de estas, no está cortada, sino que tiene algo negro encima, ¿sí? Pero si yo llego justo a que me pase eso
en una pista termino cortando y también puede dejar de funcionar. Entonces conviene sacar la foto antes de intervenirla, una vez que accede, bueno, aquí tengo que acceder a la placa, pero en otras no hace falta, saco la foto antes, lo más detallado posible, que no le dé el reflejo de la luz, ¿sí? Y si tuve que soldar un componente, supongamos acá este es un multidriver que maneja los inyectores. O supongo que este es el de la mariposa. ¿Por dónde viene? No sé cuál sería el regulador de voltaje aquí, pero veo capacitor grande acá, dos diodos, dos capacitores más pequeños. Estaría el regulador de voltaje, me parece que estaría acá, ¿sí? Que ahora no está más. La que mostré antes y yo ya me olvidé porque la di vuelta. Entonces, podemos desoldar con dos soldadores o también con un soldador de aire caliente, de esas estaciones de soldados, ¿sí? Donde acá se le va a dar, por un lado tengo que ayudarme con la pistola de calor, ¿sí? Para hacerlo más fácil, porque si no, no lo van a sacar. Los primeros practiquen con computadoras viejas o circuitos viejos, porque el trabajo físico real, o lo que determina que esto quede andando bien, es el trabajo de soldar y desoldar, porque lo demás es todo diagnóstico, ¿está? Entonces, bueno, le voy dando temperatura, nunca arriba del componente. Si, por ejemplo, es este componente que está soldado ahí, ya lo vamos a hacer en vivo. Esta porque lo tuve que adelantar, si no la dejamos para la clase. Y le vas a dar abajo, ¿está? Temperatura, nunca acá arriba. Y a la tira de pines. Y nunca dejarlo fijo mucho tiempo en un lugar. Menos donde están las patas del integrado. Es más, o sea, menos perjudicial calentar la placa que el hecho de calentar el componente. Este componente, como está quemado, no habría tanto problema de darle temperatura en la parte superior, pero cuando yo vaya a soldar el otro, tengo que calentar bien la placa, que se licúe el estaño que está en esta parte baja, ¿sí? Puedo poner un poquito de estaño si se barrió, soldar una punta, ¿sí? Un extremo, y el otro pin lo sueldo también, para centrarlo nada más. Y después le voy dando temperatura, van a ver que en un momento se licúa tanto el estaño que se acomoda, y ahí ya puedo soldar el resto de las patas una vez que esté soldada la parte baja, ¿sí? Y aquí. La isla se recupera con wave wrap. ¿Qué es el wave wrap? Bueno, el wave wrap es esto. Vas a la casa electrónica, es un hilo donde el aislante no es plástico, sino que es de teflón. Entonces yo en este caso, ¿sí? Al trujol, al orificio, le pongo un poco de estaño para poder estañar un trujol, esos orificios que están ahí. Es necesario rasparlos para que se vea el cobre. O sea, puedo usar una punta de estas para decir, bueno, un trujol donde yo tengo que soldar un cablecito, acá están todos raspados. Se verían, a ver si saco otra foto, porque esa no se va a ver. Ah, sí se ven, mira. ¿Está? Los trujoles tienen que quedar en este color, generalmente no son de ese color. Y este que estaba acá era como estos. Lo que pasa es que yo probé soldar justamente. Hicimos lío. Yo uso mucho el celular para eso, para estas fotos. Entonces yo los soldé todas las patas, esta quedó libre. Como son orificios, vos podés poner el hilito de cable, que es solamente un solo hilo, ¿sí? Lo podés poner ahí adentro, le pusiste un poquito de estaño primero, y después lo que haces es reconstruirlo hasta ahí. Por supuesto que acá el aislante no hace falta, así que se lo sacás y se lo soldás sobre la pata del componente. ¿Está? O sea, acá lo que yo haría es, una vez que cambie el componente, es soldarlo primero en la placa, y una vez que lo soldamos en la placa, y me queda agarrado ya en el trujol ese, es como, yo en vez de ponerlo por abajo, lo paso por arriba de la pata, y lo sueldo desde arriba. Nos puede pasar también, ahí está, la cámara se acomodó,
de que por ahí tengamos un componente que no está así quemado, sino que hubo corrosión, hubo humedad, y la pata que tenía alimentación permanente, pasa mucho en los reguladores de voltaje y en los microprocesadores, que una pata está totalmente negra y cuando la querés limpiar por ahí, pasar un cepillito de dientes así, la pata desaparece del todo, como pasa en este caso. Y es un microprocesador o es un componente que no se consigue. O sea, el componente no está quemado adentro como este, ¿sí? No tiene este problema, sino que la corrosión al seguir circulando corriente, estando en presencia de humedad o agua, hizo que la corrosión sea total y haya carcomido completamente el terminal, generalmente el positivo de 5 voltios al componente del regulador de voltaje o a el microprocesador. Son los dos principales que les pasa esto. Puede haber otros componentes también. Entonces, ¿cómo lo salvo? Porque no lo consigo, no hay EQ, o sale muy cara, y un componente de estos está así en una pata, una o varias. Sí, hay que tratar de que no nos pase a nosotros en el momento de estar operando, ¿no? Que sea un problema que ya viene, no que lo generemos nosotros. Bueno, esto para salvarlo, vos podés ir comiéndolo, ¿sí? Con un tornito de mano, ¿sí? Con una lija de esas cilíndricas. Y vos vas a ver con mucho cuidado, esto es de artesano ya, que en un momento cuando vas comiendo, te encontrás con un circuito impreso igual a este, pero en el medio. O sea, hay que comer hasta ahí el medio, donde están saliendo las patas, ¿sí? Hasta ahí vas a tener que comer. Si te pasas un poquito con el torno, comiste las pistas, ya tirarlo a la basura porque te vas a volver loco. Porque si intentás tratar de soldar algo a lo que quedó ahí todo corroído de lo que sería el circuito, porque el componente electrónico en sí está acá adentro, es muy pequeño, ¿sí? Todo lo demás es plástico, ¿sí? O cerámico en algunos casos, y, y son pistas de cobre, o en algunos casos puede haber pistas de oro, o del mismo material que de las patas. Es una aleación. Lo que normalmente vamos a encontrar, por ejemplo, mira esta memoria. Esta memoria es grande así, pero el componente en sí es esto. Esto es por un tema de encapsulado, de respetar normas, ¿sí? De distanciamiento entre pines y a estandarizarlo. Pero ese componente, ¿sí? Sin más, si yo los miro ahí adentro, hay unos hilos muy pequeños. No sé si me va a dar. Sí, puede ser que sí. Miren lo que es esto. ¿Ven los hilos? Todos esos son hilitos. Se quema un poco la foto, pero ahí se ven los hilitos, que a veces son de plata y a veces son de oro. Bueno, esto porque es una memoria en realidad, ¿sí? Ahí se puede ver un poquito mejor. Pero todos esos hilos van soldados a pistas de circuito impreso que están dentro de ese componente. Entonces, si no me queda otra, a veces saben lo que sucede, por ejemplo, en estas máquinas sobre todo, estas que son siliconadas, se puede, por ejemplo, esta memoria tiene para esta computadora, y sí, hay otros modelos iguales, pues los vamos a ver, tiene el dato de emparejamiento del inmovilizador y tiene lo que se llama el telecodificado, o sea, la configuración del tipo de caja. Una vez que se monta, en la línea de montaje ya se montó todo y ya se empiezan a hacer las programaciones, de acuerdo al nivel de equipamiento que tiene el auto, se hace una programación, que en Peugeot y en Citroën se llama telecodificado. Telecodificado es poner, si viene con climatización automática, ¿sí? Con sensor de presión lineal del aire acondicionado, o viene manual. Si la caja, si es caja de velocidades manual o automática, si viene con segunda sonda lambda. O sea, ese tipo de configuraciones en Peugeot y Citroën se llama telecodificado y son datos que se almacenan en esta memoria. Y sobre esa memoria también se almacena el código de emparejamiento con el tema del inmovilizador. Nosotros hemos dicho que la computadora de inyección está bloqueada hasta que reciba la señal de desbloqueo.
¿Cómo sería el caso? Bueno, lo estuvimos hablando. O sea, la central de inmovilizador, a través de una antena que va al tambor de arranque en la mayoría de los casos, lee la llave es correcta, ¿sí? Lo analizan en la memoria interna que tiene el mismo, de los datos que está llegando a través de cable, desde la antena, compara esos datos con lo que tiene almacenado en memoria. Si los datos son iguales, quiere decir que la llave es del auto, y faltaría hacer un segundo proceso, que sería el reconocimiento de la EQ. Y ahí, bueno, hay varios digamos, sistemas donde, por ejemplo, por ahí la central de inmovilizador le pide a la EQ el código que tiene almacenado acá. La EQ le da ese código, todo esto por cable, ¿sí? Y si el código comparado en la memoria del INMO es el mismo que tiene almacenado, al que le está llegando, que le mandó la EQ, quiere decir que es la EQ del auto. Si es la EQ del auto, le manda un tren de pulsos determinado que el micro, por el programa de funcionamiento que tiene, interpreta como que es la señal de desbloqueo y a partir de ahí, cuando le desarranque, ya dispara pulso de inyección, pulso de encendido, pegar la de bomba. Y no todos los sistemas inmovilizadores se comportan de la misma forma. Hay algunos que solamente inhiben el pulso de inyección, otro inhiben todo, no hace nada. Pero siempre, aunque esté inmovilizado, debería conectarse el escáner, porque es otra parte de nuestro diagnóstico. O sea, ¿qué hace el auto? No arranca. ¿Y se conecta al escáner? Es la primera pregunta. No, no se conecta. ¿Y revisaste todas las masas de alimentaciones que llegan a la computadora en contacto, que es donde realmente se conectaría el escáner? ¿Esa es la condición real? Sí. O sea, todas las masas de alimentación también. Bueno, vamos a ver. Más alimentación a medir el consumo. El consumo, cero. O sea, dándole las más alimentación hay cero. Quiere decir que está cortado el circuito hasta el regulador de voltaje. Este no es un regulador de voltaje, este es otro componente, es un multidriver. Sí, maneja los 4 inyectores. Entonces, puede ser que entre los 12 voltios haya un diodo en serie y ese diodo esté cortado. Entonces, ¿qué va a consumir si el circuito llega hasta ahí? También se puede haber quemado una pista, se haya cortado una pista de masa, de positivo. Entonces, el consumo eléctrico es importante verlo. No hace falta tener un banco de pruebas con un amperímetro. Si me voy a armar uno, me conviene ponerle un amperímetro. Y si no quiero gastar, por lo menos al principio, hasta que tenga un flujo de trabajo suficiente, uso el amperímetro del multímetro, el tester. En este caso, volviendo un poquito a reparación, bueno, estamos hablando un poco de reparación de todo, ¿sí? Sigue en corto. O sea, si yo le doy más alimentación, 1 ampere y pico. Y yo lo que encontré en las computadoras que yo quería comparar, que eran las de Twingo, las Zafir, encontré cerca del capacitor, ¿sí? El capacitor electrolítico, porque quedó ahí, cuando le pusieron la silicona, quedó ahí sobre el relieve del resto. Me encuentro que ahí está el diodo de protección, que se puso en corto. ¿Está? Entonces, ¿qué hace? El diodo provoca una caída de tensión porque es un consumo elevado, pero debería tomar temperatura. El tema es que entre la silicona y el disipador no me puedo dar cuenta si está ahí. Y no conviene dejarlo mucho tiempo. Si yo veo en mi banco de prueba o en mi tester, en mi multímetro, que tiene cerca de 1 ampere, consumo una computadora, cuando en realidad debería tener cerca de 0,2, no lo puedo dejar mucho tiempo en corto, porque puedo llegar a quemar peor el circuito. ¿Está? Yo como vi que acá se había agujereado la silicona y salió ese líquido, ¿sí? Medio espeso. A veces ese líquido es porque explotó un capacitor, pero acá no hay capacitor. Es por la reacción química que produjo el exceso de temperatura dentro del componente. Y veo que salió todo eso negro, entonces cavamos acá primero a ver qué pasaba. Lo saqué para ver si seguía el corto y sigue el corto. Entonces yo mi siguiente paso sería cavar cerca eh, de este capacitor electrolítico, el metálico, para ver si encuentro un diodo que esté en corto. ¿Sí? Les muestro cómo queda una computadora una vez que uno termina toda la reparación. Por ejemplo, yo acá estoy esperando a ver si me da el ok.
el dueño del vehículo, para hacer un recambio. Esta sería la de recambio, ¿sí? El tema es que hay que reprogramar la memoria o clonar la ECU, porque si no, no va a arrancar, o virginizar la ECU. Algo de todo eso va a haber que hacer. Si no, no arranca. ¿Está? Hoy casi todas las máquinas vienen con inmovilizador y no se puede estar intercambiando, poniendo una usada, sacando de uno y poniendo otro. A ver si entra este, parece que sí. Vamos a necesitar un alarguecito. Esta yo ya la hice, ya trabajé con esta. Y les quiero mostrar cómo queda. Porque uno ve la computadora así, y dice, es horrible cómo queda esa computadora. Encima la escribiste toda. Es más, para poder separar esto tuve que sacar 4 tornillos, tuve que cavar dónde están los tornillos. ¿Cómo te das cuenta dónde están los tornillos? Fácil. Cualquier computadora que venga con silicona, si tiene tornillos en la placa, lo doy vuelta y fíjense. Ahí es donde enrosca los tornillos. Bueno, este es mentira. Ahí no hay ningún tornillo, ¿está? Yo cuando empecé a cavar encontré el microprocesador y dije, si meto el destornillador ahí, lo voy a romper. Pero en los otros coincide justo, ¿sí? Para saber dónde están los tornillos en el caso de que venga siliconada. Por suerte son pocas, pero siguen viniendo, sí. Sí, una de las computadoras que viene con eso es justamente la que le dije del Peugeot 208. ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿O me quedé hablando solo? Buenísimo. ¿Cómo va a quedar la máquina después? Porque esta tuve que cavar para... En realidad este tiene una reparación del mismo integrado que maneja los inyectores. Y hubo que cavar también donde va la memoria para hacer la clonación. Queda así, ¿está? ¿Qué le pusimos? ¿Qué producto le pusimos para que quede así? Bueno, el producto es este. Esperen un segundo que lo tomamos. ¿Para qué se usa este producto? Caucho de silicona. Queda blanco, bueno, no importa, pero queda igual. Es de protegida. Y lo bueno que esto es para hacer moldes, ¿sí? Y es esto. Caucho de silicona, Dolplast es una firma que hay por acá, ¿sí? www.karmas.com.ar para que sea de Argentina. Y se usa para hacer moldes. Es líquido, es medio espeso, ¿sí? Parece cola de carpintero, pero no lo es, ¿sí? Y tiene un catalizador que se agrega al 5%. ¿Está? O sea, por ejemplo, para cubrir todo esto, yo usé uno de esos vasitos de Telgopor de café, 110 mililitros, creo que es, 120, chiquito. Entonces lo llené con esto, le puse el catalizador al 5%, lo revolví un ratito y después lo vertí porque es espeso, pero es líquido, es fluido. Lo dejas secar en 4 o 5 horas, queda así. Y lo bueno es que si el día de mañana tenés que hacer otra operación sobre la misma computadora, si vos le pasas el cúter alrededor, esto se levanta como si nada, porque en realidad está hecho para moldes, para que no se pegue. O sea, esto no está pegado como la silicona correcta, pero está endurecida, ¿sí? Como si fuera la original. A veces se pueden formar burbujitas, pero bueno, en la original también se forman burbujas a veces. ¿Tá? Entonces estos son burbujitas, así que eso no va a preocupar. Pero te queda armadita perfecta. Si quieren ver el trabajo que hiciste, sí, está bien hecho y no hay problema. La silicona, la otra que es transparente, queda desprolijo. Esto lo vertís y anda perfecto. ¿Tá? Silicona de caucho, perdón, caucho de silicona, ¿sí? Que es para hacer moldes. Con esto anda perfecto. Después hay una silicona con este color, también la pueden conseguir,
Pero yo prefiero esto porque es más fácil de sacar. Toda la vida. Entonces, de tener algo así, una vez que la reparamos, que empezamos a acabar, a ver si está el diodo ese en corto, ¿sí? Supongamos que está el diodo en corto, lo saco, sí, sí. Por ejemplo, yo me encuentro con este diodo en corto, ¿sí? Que estaría cerca del capacitor electrolítico. Es como decir acá, en esta computadora, que también pasa, que este esté en corto. Y se pone en corto, ¿eh? El tema es que por ahí la corriente con las pistas y todo produce una caída de tensión que no hace pasar mucho amperaje. Pero fíjate que es grande. Entonces, cuando vos conectas la computadora, calienta, tocas esto y está que hierve. ¿Sí? Porque está en corto. Gracias a que está en corto, protegió de sobretensión en un lapso de tiempo largo a el regulador de voltaje. Y al regulador de voltaje, en este caso, fíjate que hay otro capacitor grande y acá hay un capacitor de tantalio. Generalmente los de tantalio, estos que son marroncitos claros, están en la salida de 5 volts del regulador de voltaje. Y así como el regulador de voltaje, por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos aquí? Alguna computadora. Regulador de voltaje en esta, ME749. ¿Dónde está? Acá. A ver, reflejo ME749R, sistema full cam. Regulador, fíjate que hay un capacitor electrolítico y acá hay otro, pero acá hay uno de tantalio y acá no hay ninguno de tantalio alrededor. Y acá hay un componente cerca con 3 diodos. O sea, generalmente Bosch, Marelli son de poner todo el conjunto cerquita. Ojo que hay otros diodos que hay que ver si son de la parte de circuito de alimentación. Recordad que van a entrar un cable de 12 volt permanente por ahí, va a entrar 1 o 2 de contacto, 1 o 2 a través de relay, que por ahí la misma ECU maneja a un relay externo, y cuando pegue ese relay, manda positivo a la ECU, entonces llegan varias cosas. Este sería el regulador de voltaje, ¿sí? Y por ahí el diodo puede estar en serie, lo vuelvo a repetir porque es importante tener en cuenta esto, que si el diodo en serie se pone en corto, no pasa nada, salvo que inviertas la polaridad, entonces no hay protección de inversión de polaridad. Pero si se corta, me quedo sin amperaje. Cuando voy a medir el amperaje consumo, estoy esperando esos 0,2 amperes, me encuentro que no hay amperaje, porque se cortó el diodo. Entonces hay que ver si están en serie, ¿sí? O si están en paralelo entre positivo y negativo. En serie en el mismo positivo. En tableros de instrumentos generalmente no hay diodos de este tipo de protección. Generalmente están en serie para proteger la inversión de polaridad. En esta compu el regulador de voltaje es este. Por eso el encapsulado, la forma física, va a depender un poco, ¿sí? Ahí dice L9170. No vamos a encontrar para nada un datasheet de esto, una hoja de datos. Podemos entrar tiene el loguito de ST, eso me ayuda mucho. Puedo entrar a la página del fabricante, st.com, buscar cómo se llama este encapsulado, multiwatt 15, creo que es 2, 4, 6, 8, 10, no, multiwatt 11 se llama este encapsulado, y ver reguladores de voltaje que tengan, o sea, tienen una lista de componentes, y yo puedo ver qué reguladores de voltaje hizo ST con este encapsulado multiwatt de 11 pines. Y por ahí me aparecen 3. Y lo que verifico, ver, por ejemplo, puedo saber cuál es la masa en continuidad con la masa del regulador va a corresponder a la masa que entra a la EQ, corresponder al negativo de los capacitores. Y acuérdense que la marca de referencia en el capacitor electrolítico marca el negativo. Pero la marca de referencia en el capacitor de tantalio marca el positivo. Los diodos tienen marcas similares, pero normalmente no son de este color, son negros. Es lo que estábamos viendo en esta otra computadora, que acá yo veo estos componentes y digo, ese es un capacitor. No, capacitor son estos. ¿Está? Este es un capacitor, pero estos son diodos. Y los diodos también tienen una marquita. ¿Sí? Acá hay una marca, acá hay una. Este marca el positivo en un capacitor de tantalio y los diodos
las marquitas negativas marcan al negativo. Y este marca negativo. ¿Tá? Ahora, ¿por qué el que hizo el capacitor de tantalio le hizo la marquita al positivo? Y yo calculo que será para volvernos locos a nosotros. No veo otra alternativa. ¿Tá? Y siempre, bueno, el negativo de este va a dar masa si está así, digamos, disipando en la misma placa que viene soldado, como ese que desoldé en la otra placa. Esto es masa acá abajo. Esto es masa. ¿Tá? Si vos pones un tester acá y me dijo con respecto a este otro componente que también está soldado abajo, ¿sí? Fíjate que acá habría este diseño de computadora, podría haber habido otro componente igual, que no lo utilizaron en esta placa. Este debe ser el de la mariposa motorizada, este maneja inyectores y relays y algo electroválvulas. Esto seguramente maneja, yo calculo que no son los inyectores maneja este. Si no, porque justo hay 4, ¿ves? Por ahí lo que necesita más potencia que un inyector es el calefactor de las ondas lambda. ¿Sí? Sensor de oxígeno. Calefactor de sensor de oxígeno, cuando lo maneja la computadora, necesita potencia y por ahí no alcanza lo que puede, porque esto está, o sea, lo que tendría acá dentro del encapsulado plástico va a estar acá multiplicado varias veces. Entonces este por ahí no puede dar la corriente suficiente para un calefactor de sonda lambda. Entonces se ponen de estos tipos de transistores. Pero ahí tengo 4. Bueno, puede ser calefactor de la sonda lambda antes del catalizador, después del catalizador. Puede ser la válvula de Purgacán, alguna otra electroválvula. Esto en realidad, para saber la funcionalidad de cada uno, nosotros tenemos 2 caminos. Uno de los caminos es buscar la información, comprarla. Es decir, bueno, a ver, por ejemplo, en Brasil se lo llama mapamiento, ¿sí? A la foto con la indicación de qué función cumple cada componente. Remofer es uno de los manuales que se consiguen, hay una copia en internet gratis, que se lo mostré la vez pasada, donde tiene un montón de computadoras. La verdad que el trabajo que hizo Remofer es muy bueno, ¿sí? Hay algún que otro error, pero errores hay en todos lados. Yo también los cometo. Pero nos acostumbramos a eso, a que aparezca siempre alguien que haya dicho, bueno, este componente maneja los inyectores, este es el regulador de voltaje, bueno, sabemos que es el microprocesador, este es el que maneja la mariposa motorizada, esto, la función que corresponda. Del otro lado tiene una memoria serial que es parecida a esta se dice TJA, o empieza con 82, es el transceiver CAN para la comunicación de red con otras unidades de control. ¿Y no serán las bobinas de encendido? Lo tenemos que ver del otro lado a ver si hay algo. Y del otro lado no hay nada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Por ejemplo, yo no sé qué función cumple y digo, bueno, pueden tener este encapsulado y manejar calefactores de sonda lambda. Pero bueno, en esta computadora, la M744, la parte de potencia de encendido, ¿quién la da? Y lo da la EQ. Entonces, el módulo de encendido en sí, lo que terminaría activando directamente al negativo de bobina, está dentro de la EQ. Quiere decir que estos son transistores de encendido. Pero si yo agarro otro diseño, ¿sí? El modelo anterior, si está 749 y está 744, yo vuelvo a ver capacitores. Fíjate que acá estaba el regulador de voltaje. Acá en esta, ahora está acá. Diodos, capacitor electrolítico, capacitor de tantalio, todo cerquita. El multidriver ahora está acá. El que maneja a la mariposa motorizada estaría acá, que bueno, cargamos de soldado, usamos de donante. ¿Sí? Y los transistores de potencia de encendido, bueno, este tiene 4 bobinas individuales y un encapsulado más chico. Y este tiene solamente 2 bobinas. Y acá hay una bobina, es para limitar un poco la corriente, este componente. Si lo mediste a casi continuidad, estate a 0 ohms. Después vamos a hablar de eso. Pero si vamos a otra computadora, que la encuentre, estas 2 son de Peugeot y Citroën.
¿sí? 749, ME749 de Bosch, ME744 de Bosch, y esta es una 7530 de Volkswagen. Y fíjense, mirá, vuelven a estar los mismos componentes que estaban acá, 4 juntitos, ahora los tengo acá, ¿sí? Bueno, hay un tema. Acá tengo un multidriver. El que maneja la mariposa le será más chiquito, ¿sí? El regulador de voltaje, bueno, que habría que ver, no me acuerdo de memoria, pero, perdón, siempre me olvido porque en realidad está de soldado, disculpen si fue de donante. Fíjate, capacitor electrolítico, capacitores. Esto es por regla general, no quiere decir que todas las computadoras sean iguales. Y me encuentro con 4 transistores y digo, bueno, si estos son, fíjate que son físicamente iguales, ¿está? Si estos eran de bobina en una computadora de Bosch, estos también son de bobina. O sea, este auto va a tener 4 bobinas individuales. No. La parte de potencia, si me fijo en un esquema eléctrico, después lo vamos a ir analizando. ¿Sí? Esquema eléctrico del sistema de inyección. Esquema eléctrico de acá adentro, olvídense, no hay. Entonces, digo, hay 4 transistores, pero no son los 4 iguales. ¿Tá? Estos tienen 2 de un tipo y estos 2 de otro tipo. Y vos tendría que buscar continuidad a ver a qué pin va. Generalmente cuando tienen este tipo encapsulado y son transistores de potencia, transistores, los drivers, los que van a manejar cosas externas, actuadores, la parte que está soldada a la placa, que agarro una herramientita finita para ver esto, ¿sí? Estas partes van directamente a una salida. Entonces, yo me puedo fijar, a ver, este qué función cumple. Y bueno, tester en continuidad, toco ahí y voy tocando los pines. Me dio continuidad con el pin 27. Me fijo en el esquema eléctrico. El pin 27, ¿qué es? El calefactor de la sonda blanda. Entonces yo ya le encontré la función. Está bien, me va a llevar más tiempo que agarrar una hoja, ponerla al lado y decir, bueno, ¿qué es lo que no te anda en el auto? Y me sale un código de falla permanentemente de sonda lambda calefactor y prende la luz de check. Me mandaron a la computadora para solucionarlo. Bueno, primero, identificar el componente. Necesito lo que sería el esquema eléctrico. Busco el esquema eléctrico, se les pasé un link con las bases de datos y me dice que el calefactor de la sonda lambda es el terminal número tanto. Entonces pongo continuidad con el tester y empiezo a tocar todos los componentes y me sueno con uno. ¿Listo? Bueno, ese es el componente. A partir de ahí yo tengo que comprobar el componente. Lo puedo comprobar con funciones de un multímetro, de un tester, o puedo excitarlo y ver si tiene salida, o ya conectar. Fíjate que hasta ahí yo podría, muchos reparadores lo que hacen es decir, bueno, ¿qué sale? Calefactor de sonda lambda ante el catalizador. Buscamos el esquema eléctrico a tal punto, o busco la información como la de Remofer, y me dice que es este, entonces todo el mundo directamente ni lo mide, lo cambia y ya está. Si pasa, pasa. El famoso si pasa, pasa. Pero a veces nos llevamos chascos porque por ahí pueden pasar ciertas cosas como lo siguiente. La inyección electrónica fue evolucionando a partir de los años 90 hasta ahora, cambió, no mucho, pero fue cambiando. Una de las cosas que cambió es que la computadora ahora puede manejar los tiempos de precalentamiento, de calentamiento, perdón, de la sonda lambda. La sonda lambda para funcionar necesita temperatura, que normalmente la toma del escape, pero tardaría mucho. Van a haber vehículos que tienen sonda lambda de un solo cable porque no tienen calefactor, el cable es solamente de medición y la masa la toma del cuerpo. Pero es digamos, una pila química y necesita, primero, que en 2 de sus caras, de un cerámico que tiene interno, la sonda lambda, el sensor de oxígeno que va roscado en el caño de escape, estén expuestas esas 2 partes del cerámico a diferentes concentraciones de oxígeno, pero que esté cerca de 300 grados centígrados. Si no, no genera voltaje, es una pila química. La temperatura la puede tomar del mismo escape, pero hasta que tome temperatura pueden pasar 10-15 minutos y arrancó en frío. Y durante todo ese tiempo la computadora no está controlando el pulso de inyección, ¿sí? Porque necesita la sonda lambda para que le diga si la mezcla está rica o está pobre, si sobre oxígeno la combustión o si faltó. Entonces, durante ese lapso de tiempo está contaminando. Y como los gobiernos, de buena manera, obligan a las terminales automotrices a hacer autos cada vez menos contaminantes, cada vez buscan más de, primero, ¿para qué voy a mantener una sonda lambda calefaccionada siempre
consumiendo parte de la corriente del alternador y haciendo que ese alternador haga más fuerza a la correa de transmisión. Por lo tanto, provocándole más fuerza al motor de explosión. Y eso va a generar un exceso de consumo. Entonces, para bajar el consumo eléctrico, que va a bajar la fuerza que hace el motor, por ahí un 0,001%, pero para tratar de llegar a cumplir con las normas anticontaminantes, le ponen todos los detalles. Entonces, ¿qué hacen? Si la temperatura del agua está en 20 grados, 30 grados, 50 grados, ¿sí? Pongo a calefaccionar la sonda lambda. ¿Sí? La computadora le va a dar masa al calefactor de la sonda directamente durante un lapso de tiempo. Si la sonda lambda empieza a funcionar y la computadora se da cuenta que puede regular la cantidad de combustible, aumentando o bajando el tiempo de duración del pulso de inyección, y ya puede regular y responde el motor, entonces le corta la calefacción. Si en algún momento la sonda lambda tiende a irse a 0 voltio y la computadora ensancha de pulso de inyección está marcando 0 voltio, puede ser que no esté generando voltaje porque se enfrió. Puede pasar una condición X donde la sonda lambda se enfríe. Y pasa mucho cuando cambian los escapes o cuando se vacía el catalizador. Entonces, en esos casos, se queda sin temperatura y la computadora vuelve a calefaccionarla para lograr que la sonda lambda vuelva a fluctuar, porque si por algún caso X la computadora ve que la sonda lambda marca mezcla pobre, o sea, 0 voltio, un valor muy bajo, 200 milivoltios, 0, 170, cualquier valor de voltaje por debajo de los 470 milivoltios para la computadora de inyección es mezcla pobre, entonces empieza a ensanchar el pulso de inyección, lo ensancha y al final está contaminando más. De ser un sistema anticontaminante por un problema de funcionamiento, ahora pasó a contaminar más. Entonces, por eso es tanto control y tantas cosas adicionales. Pero a lo que quería decirles, y ya estamos terminando, disculpen que nos extendamos un poquito más, pero bueno, y disculpen que hayamos empezado un poquito más tarde, tenemos que tener en cuenta que la forma física de un componente no determina la función. Muchas veces se repite, pero bueno, porque agarré arquitecturas electrónicas similares, ¿está? Pero así todos siendo similares, estos cumplen funciones diferentes, por más que haya 4 acá y 4 aquí. Por otro lado, no siempre vamos a tener arquitecturas electrónicas iguales. Esto es viejo, ¿sí? Tenemos un poco de todo arriba del aire. Es viejito, muy viejito. Esto es un BMW 325, una computadora Bosch Motronic M3.3.1, ¿sí? Tiene una arquitectura totalmente diferente. Bueno, hay unos transistores grandes, 1, 2, 3, 4, y de este lado hay 2 más, 5, 6. Esos son transistores de encendido, los maneja en forma individual, ¿sí? Las 6 bobinas individuales. O sea, antes era este elemento grandote y ahora el que maneja las bobinas en computadoras más nuevas es este. Son estos de acá. Este se le entró agua, tenía hojas, tenía barro, tenía de todo, la lavaron y por supuesto se siguió sin funcionar. No se va a ver mucho en la cámara, pero tiene todavía vestigios de sulfato alrededor de los terminales. ¿Sí? Hay lugares donde incluso cuando le entra agua, esto verde es una pintura y se empieza a salir y se ve la placa de cobre, porque el cobre es el que se empieza a oxidar y levanta la pintura. Debajo de cada uno de estos componentes, si bien no se llegaron a carcomer las patas, de lo que le dije que bueno, se comió una pata porque hubo presencia de humedad, le paso un tornito de mano con una piedrita muy finita y lo puedo llegar a soldar al circuito impreso. No acá voy a pasar el torno, sí, solamente en el bordecito, de donde quiero sí, pasarlo, y ahí, bueno, ahí voy a tener la pista. En este caso pasa lo mismo que en la Saizen 2000. La Saizen 2000 seguramente por un cortocircuito de la instalación, por darle con un arrancador, algo pasó que hay que investigarlo todavía. Y esta es porque le entró agua. Todos estos que se ven acá, que son los pines de entrada, están sulfatados, ¿está?
seguramente, o sea, lo ideal para salvar esta compu, esta tiene también 1 ampere y pico, y toma temperatura este componente. Acá va un gancho de estos, ¿sí? No sé dónde puedo parar ahora, que es también para disipar, ¿sí? Para que este componente disipe en esto. Bueno, toma un montón de temperatura esta parte. Quiere decir que seguramente este está en corto. La función no la sabemos, pero sí yo veo que tiene el mismo número, 3221, 3221, 3221. Está al revés ahora. O sea, tengo 3 componentes de un montón de pines y solamente uno toma temperatura. Y se consigue eso, que es de un BMW 325 del año 2000 más o menos, 2002, debe ser, no sé, por aquella época. Y lo googleo, pongo, tiene el logo de Bosch. Pongo Bosch 30221, acá en Argentina utilizamos Mercado Libre, podemos hacer eBay, y nos va a aparecer que los vende. Y fíjate que se ve que los componentes tuvieron sulfato, porque todavía entre las patas se ve un poco de sulfato. Yo por ahí cambio este componente, no es caro, bueno, vale más o menos cerca de 1000 pesos, un poco más, un poco menos. Hay lugares que lo venden a 600, otros a 1000, uno con precio viejo, uno con precio nuevo. Supongamos que lo cambio. Acá voy a hacer lo mismo, lo saco, miro el consumo. El consumo ahora bajó, ¿sí? Se fue a 100 miliamperes, 200 miliamperes, listo, este estaba en corto. Pero puede pasar, y creo que esto lo dije la vez pasada y con esto ya terminamos, los dejo tranquilos hasta mañana. Puede pasar que el problema esté en la salida desintegrada. Supongamos que ese tiene regulador de voltaje incorporado, ¿está? Y que acá yo tengo la salida de 5 voltios hacia sensores, hacia el microprocesador. Y acá hay un diodo que está puesto a masa también por protección. Y ese diodo se puso, vamos a ponerlo al revés para que no circule la corriente, y se puso en corto. Y pues vamos a que fuera masa, ¿está? Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a calentar el regulador. Este diodo no va a calentar porque la corriente pasa por acá. Este va a calentar y bueno, vamos a tener más corriente en los 12 voltios porque tenemos un corto en la salida de 5 de algún lado. O sea, esto no puede generar que en la salida tenga amperaje alto y en la entrada no tenga amperaje. O sea, si hay un corto en la salida de 5 voltios, el consumo se ve acá en el amperímetro de la entrada. O sea, no porque haya un corto en algún componente en el circuito de 12, voy a tener alto el amperaje y por estar el corto en el circuito de 5 voltios no esté alto, va a ser alto igual. ¿Sí? O sea, si yo tengo un corto acá, eleva la corriente a todo el circuito, incluso el circuito de entrada de 12 voltios. No puede generar amperaje que no pase por la entrada. Cualquier amperaje que se refleje acá, amperaje estamos hablando de consumo de corriente, se va a ver reflejado en el tester o en nuestro amperímetro. Por eso lo primero que hay que hacer siempre es poner un amperímetro. ¿Está? Porque aparte puede pasar que yo consiga, por ejemplo, yo para buscar información técnica de esta computadora, me metí en internet, puse el número de Bosch, 061-204-13, y uno decía que necesitaba una computadora de que es una M1.7 de BMW. Y buscando en otras páginas, decían todas, es una M3.3.1. M3.3.1 no es una M1.7. Si yo hubiera buscado en internet y encontré el primero que dijo 1.7, hubiera agarrado el esquema eléctrico de la 1.7 y por ahí no me coinciden las masas y alimentaciones. Y le mando un positivo a un pin que no corresponde. Y ese pin en realidad es la masa de sensores y voy a quemar la pista de circuito impreso, salvo que tenga una fuente que me permita proteger la corriente o un fusible de 1 ampere que apenas conecte esto salte el fusible de nuestro banco de trabajo, de nuestro banco de prueba. Y no que se queme una pista de circuito impreso o un componente. Generalmente las computadoras están protegidas para cortos a positivos, salvo la masa de sensores. Si yo pongo, por ejemplo, supongamos que este fuera de 5 voltios, ¿sí? Que no lo es, porque en realidad, fíjate la cantidad de integrados que tenían las computadoras antes. Lo único que puedo saber es que esta es la memoria, que tiene los datos de funcionamiento y los mapas, que este es el microprocesador principal, este es un coprocesador,
Y después, esta es una memoria, esta es una de las pocas computadoras, no sé si es una memoria, ¿eh? Hay algunas que son de 40 pines así, son memorias, pues una RAM. Y después estos son adecuadores de señal, ese tipo de cosas, conversores analógicos digitales, pero realmente no se queman. El tema es que se les entró agua y tienen abajo sulfato, sobre todo los componentes grandes. Ese sulfato puede hacer que provoque sulfato o presencia de humedad. El sulfato en realidad genera más resistencia, pero cuando se disuelve en realidad puede haber partículas metálicas que puedan en corto dos patas. Una es la de 5 volt de entrada y la otra es la de masa de entrada. Y abajo hay sulfato con partículas metálicas que hacen que se haya continuidad bajo el componente. Entonces primero saco verifico la corriente, pongo el nuevo, verifico la corriente. Si la corriente otra vez está alta y otra vez toma temperatura, es porque el corto no estaba acá, estaba en otro lado. Debería calentar otro componente. Yo probé y otro componente no calienta este solo. Si calentara este y el micro, y bueno, desoldamos el micro, verificamos abajo, vemos si entre patas no quedó sulfato ya le digo, el sulfato produce resistencia. Pero cuando se empieza a mojar y a hacerse una reacción química, se desprenden partículas metálicas que dan continuidad. Entonces el corto por sulfato existe, porque no por el sulfato mismo, que es más resistivo, sino porque carcome, si corrosiona partículas de hierro y las esparce. Entonces se hace cortocircuito. ¿Vamos bien hasta ahí? Estos de colores así son capacitores, mira cómo eran antes. Esto debe ser un varistor. El varistor cumple una función similar al del diodo Zener. Deja pasar corriente a partir de un cierto valor, o sea, se hace continuidad entre masa y positivo, a partir de un cierto valor de voltaje. O sea, si hay sobrevoltaje, derivo la corriente a masa, y si veo un varistor explotado es porque le dimos con arrancador, se disparó el alternador demasiado o algo de eso. Así que bueno, esta está esperando este componente que se consigue, son los tres iguales. Y si sigue tomando temperatura y otra cosa, y yo empezaría a desoldar componentes, buscaría con un medidor de temperatura infrarrojo, sí, a ver si puedo ver una diferencia de temperatura entre componentes. Pero si hay un amper de consumo, tiene que haber algo más que esté tomando temperatura. O sea, el regulador va a tomar temperatura porque está dándole la salida de voltaje 5 voltios, donde por ahí esta salida es para hasta 200 miliamperes, o vamos a poner hasta 300 miliamperes, 0,3 amperes, sumamos que es la salida de 5 voltios, que sirve para el micro, sirve para una memoria, sirve para otro integrado que es un conversor analógico digital. Todos necesitan 5 voltios y también va a la salida de 5 voltios de los sensores. ¿Sí? Y se puso en corto este diodo. Entonces, la salida es hasta 0,3 amperes. Ahora, todo conectado así, por ahí consumía 80 miliamperes. O lo que lo mismo, 0,08 amperes. O sea, menos que 0,3, mucho menos. 3 es el máximo. Entonces está limitado para que no vuele nada, no se rompa nada, pero va a tomar temperatura, porque está siendo llevado a un consumo mayor al cual debería tener normalmente, que serían los 0,08, ¿sí? Pongo acá porque qué horrible es. Amper. Que serían 80 miliamperes, estos son 300 miliamperes. Por lo tanto, bueno, ahí toma temperatura, pero vendría a tener temperatura este y temperatura este, estos dos. Pero sin ningún diodo, ningún capacitor, ninguna resistencia, bueno, resistencia es muy raro, se pone en corto, toma temperatura y lo único que toma temperatura es el regulador, es muy probable que sea el regulador. Por los valores que tienen los reguladores de voltaje y por el valor de costo de reparación que nosotros cobramos, a veces conviene tener esos componentes, uno, a medida que vamos trabajando,
ir comprando y armarse algunos componentes que son los que van a ir viendo que algunos, dependiendo del tipo de vehículo que hagan, son los que más va a tener salida. Y a veces es necesario o incluso tener otra computadora al lado para hacer pruebas. ¿Hasta acá vamos bien? Señores, ¿están ahí? Mucho que ver todavía tenemos, ¿sí? Pero vamos hablando un poco de todo, vamos a ir ordenándonos, vamos a ir conociendo un poquito las arquitecturas, ¿sí? Ya vamos viendo la función de los circuitos, porque de esto sencillo vamos a llevarlo al desarrollo de la mayoría de las cosas de la placa. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué función cumple este? ¿Qué función cumple este? La verdad, no tengo idea. Tendría que empezar a medir y por ahí veo que el sensor de temperatura de agua, el MAP, van a este componente, entonces es un conversor analógico digital. Pero de eso vamos a ver por qué llego a esa conclusión. ¿Está? Señores, nos vemos mañana. ¿Tienen alguna pregunta? Pasamos unos cuantos minutos. Y es que recién es la cuarta clase esta. Sí, había puesto la cuarta clase anterior, pero esta es la cuarta. Imagínate, son 16, así que esto va a ser repetitivo y con conceptos que se van a ir sumando y se van a ir entendiendo un poquito lo anterior. Este es el que toma justamente a estos componentes, ¿sí? Hay que sacarlo porque hay que separarlo y ver si toma temperatura, pues si tiene que disipar en todo esto, no se nota tanto, o tenés que dejarlo mucho más tiempo en corto, significa que puede volar algo. Esto se va, ya les digo, se va entendiendo de a poco, ¿sí? No es que, imagínate, el desarrollo de la electrónica en unidades de control de motor, son años y muchas cosas combinadas. Hay que saber de inyección, hay que saber de electricidad, de electrónica, usar instrumental. Entonces lo voy llevando de tal manera de que aparezcan cosas nuevas que después vamos a repetir y vamos a explicar de otra forma para que se entienda, porque son muchos los conceptos que tenemos que aprender. Sí, diodos son diferentes tamaños, pero diferentes referencias. O sea, tienen diferente tamaño y diferente referencia o igual referencia. Mismo tamaño no. Y los diodos tienen que ver mucho la corriente que manejan, los voltajes que manejan. Los Zener, por supuesto, también. Acá, por ejemplo, para inversión de polaridad, de poner un diodo en serie en una computadora, que se usa el más común, que digamos que es el reemplazo de casi todo, si fuera de un circuito de entrada, de un tablero de instrumentos, de una EQ, es el 1N4007, que es el más común de todos. Después hay un montón de diodos que son específicos. Van a ver que algunas cosas yo las puedo generalizar. Pero a veces no. A veces hay que buscar el componente. En realidad difieren muchas cosas. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver diodos puntualmente. Esto es para explicar un poco qué nos encontramos acá. ¿Qué es esto? ¿Está? ¿Cómo es que funciona cada circuito? Ya sabemos que hay un regulador y siempre va a estar el regulador. Bueno, vamos a ver qué excepciones. Bien. Vamos armando, que si no, cada vez que veo una clase termino con 20 millones acá arriba. Un regulador de voltaje de una MS31 o 32. Multidriver. Transistores de encendido. Este no sé qué función cumple. Tendría que buscar a ver qué información tiene. Memoria principal. No tiene memoria secundaria. Después vamos a ir viendo el desarrollo. Mañana tenemos clase, ¿sí? Hoy es viernes, mañana es sábado, 19:30. Disculpen hoy que me mandé mal la hora. Hoy estoy así. El año me afectó, el comienzo de año. Así que tenemos 19:30 mañana clase. ¿Bien?
Perfecto. Buenas noches, muchachos. Gracias por la atención y empiecen a preguntar, que eso ayuda a aprender más rápido. Un abrazo grande y hasta mañana, muchachos.